Pues buenos días, hermanos, a todos los que nos saludé al entrar, pues os doy ahora pues buenos días y un saludo. Y también especialmente queremos dar bienvenida a personas que nos visitan en esta mañana por primera vez. Tenemos hermanos de Venezuela, de Estados Unidos y creo que decían de San Francisco, y también de Irlanda, así que todos bienvenidos. Para los extranjeros, we are happy to have you with us this morning, sharing the service. A la tarde de ayer me di cuenta del día especial que es hoy, así que casi inevitable pues que hablemos algo, ya que coincide justo con día de hoy, domingo. Quiero leer un versículo en Mateo capítulo 15, versículo 4. Evangelio de Mateo capítulo 15 y el versículo 4. Es una cita de Jesús. El Señor Jesús dijo lo siguiente: dijo Dios, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Así que en esta mañana os invito a que estemos pensando en honrar a los padres y en honrar a nuestro Padre. Probablemente por diversas circunstancias que se dan en la vida, pues seguramente muchos de nosotros no hemos sido los mejores padres del mundo, aunque hubiéramos querido serlo. Hay padres que han estado o hemos estado ausentes, pues a veces por las circunstancias, por el trabajo, por la guerra. También hay padres ausentes en este momento, por fallecimiento, por ruptura matrimonial. Hay muchas razones por las que muchos padres han estado ausentes en la casa. Y también más recientemente por los nuevos modelos de sociedad, nuevos modelos de familia. Decía un sociólogo y psicoanalista italiano, que es autor de una obra muy importante, considerada de referencia internacional, acerca de esa figura del padre, y él decía que la figura del padre está debilitada en la actualidad y que eso, según él, da lugar o ha dado lugar al desorden en sus hijos, en los hijos, la inseguridad, el abuso de las drogas, la violencia, formar parte de bandas criminales. Y también hablaba de padres que en lugar de asumir el papel de padre, han optado la figura de ser como el hermano de sus hijos. Y coincidía con el famoso juez Calatayud diciendo que de esa manera dejan huérfanos a los hijos, al convertirse como un hermano de los hijos en lugar de padre. Pero a pesar de todo eso, el Señor nos dice, nos llama a honrar a los padres, que tenemos que honrar a los padres. El apóstol Pablo, cuando recoge ese mandato bíblico, dice que es el primer mandamiento con promesa. No solamente es un deber, sino que aún encima tiene premio. Es el primer mandamiento con promesa, honrar a nuestros padres. Y cuando buscamos cuál es la promesa, encontramos que hay una promesa doble. En el mandamiento en el Antiguo Testamento, en el caso de Éxodo, dice que los días serán prolongados sobre la tierra. Bueno, nadie quiere morir joven, ¿verdad? La proporción no se puede aplicar matemáticamente. Creo que el sentido de la palabra de Dios, cuando dice que si honramos a nuestros padres, Dios prolongará nuestros días sobre la tierra, no quiere decir que si uno tiene una larga vida es que ha sido un buen padre, y si uno se ha muerto joven es que ha sido un mal padre. Porque hay otros factores en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, que determinan nuestra brevedad de la vida o la longevidad. Realmente creo que es una promesa en un sentido simbólico de que en la antigüedad se consideraba una bendición de Dios vivir muchos años. Y eso es lo que quiere decir el texto. Aquel que honra a su padre tendrá la bendición de Dios. La otra promesa que encontramos en este caso, cuando lo menciona Deuteronomio 5, dice: para que te vaya bien en la vida. Honra a tu padre para que te vaya bien en la vida. ¿Has pensado alguna vez si es que tu vida no discurre como te hubiera gustado, si la vida no te sonríe? ¿Has pensado en la posibilidad, porque solo es una posibilidad entre otras, de que la causa podría ser no haber obedecido ese mandamiento? De no haber honrado
a tu padre? Porque el Señor dice que si honramos a los padres, la vida irá bien. Lógicamente, según lo vea Dios, no según nosotros. Honra a tu padre para que te vaya bien, para que Dios te bendiga. Algunos nos encontramos o nos podemos encontrar con un problema con ese texto, o un aparente problema. Es que el mandato no tiene ninguna excepción, es sin excepción. Y claro, la pregunta es, ¿y si el padre no ha sido bueno, si no ha sido un buen padre? Hay algunos que realmente han sido malos padres. Sin embargo, el mandato no incluye ninguna excepción. Y quizás la clave está en entender lo que significa honrar a un padre. Honrar a un padre no significa aplaudir lo que ha hecho el padre en su vida. Honrar al padre no significa aprobar las decisiones o su modo de vida. Honrar no es otra cosa más que respetar. Y aún una expresión quizá que me parece muy adecuada para estos casos es que honrar a los padres, aún a los malos padres, significa cubrir sus desnudeces. Cubrir sus desnudeces. En el Antiguo Testamento hay una historia de un hombre que Dios lo consideró justo, pero también tuvo sus debilidades. Y sabe la historia de Noé, que se cogió una borrachera. Y hubo un hijo que no cubrió su desnudez y recibió la maldición. Sin embargo, sus otros dos hijos, Sem y Jafet, que cubrieron la desnudez de su padre, recibieron una bendición. Honra a tu padre, aunque no haya sido el padre que tú hubieras querido, hubieras deseado, aunque haya sido un mal padre, aún así somos llamados a cubrir sus desnudeces. La verdad es que el amor de los padres a veces también es incomprendido. A veces malinterpretamos las acciones, las decisiones de nuestros padres y les juzgamos y les criticamos sin entenderles. Tengo un tío, ya falleció, mi tío David, hermano de mi madre, y él solía decir que no tenía padre, y como sabéis su padre era un misionero, que supone que es una buena persona, ¿no? Y sin embargo él decía que no tenía padre. Claro, mis abuelos en aquel momento residían en las montañas de Orense, donde la situación, las condiciones de vida eran muy limitadas, y mis abuelos pensaron lo mejor siempre para sus hijos, como todos los padres hacemos. Y mis abuelos enseguida, que llegó a cierta edad, el niño lo enviaron a vivir en Inglaterra para estudiar, para formarse, buscando lo mejor para su vida. Sin embargo, él incluso aún de mayor, y llegó a ser pastor también de una iglesia allá en Inglaterra, decía o veía que no había tenido un padre. A veces nuestro amor hacia los hijos puede ser incomprendido. Y quiero leeros unos párrafos de un libro. Es un libro que recoge experiencias propias del autor. El autor se llama Paul Auster. Y el título del libro es El cuaderno rojo. Fue escrito en 2008. Y la verdad es que esta historia creo que es muy ilustrativa de cómo a veces podemos malinterpretar el amor. Dice lo siguiente: el cartero extendió el telegrama. José Roberto se lo agradeció y mientras lo abría, una profunda arruga surcó su frente. Una expresión de sorpresa más que de dolor. Palabras breves y precisas. Tu padre falleció. Entierro 18 horas. Mamá. José Roberto continuó parado mirando al vacío, ninguna lágrima, ningún dolor, nada de nada. Era como si hubiera muerto un extraño. ¿Por qué no sentía nada por la muerte del viejo? Como un torbellino de pensamientos confusos avisó a su esposa, tomó el bus y se fue, venciendo los silencios kilómetros de ruta, mientras la cabeza giraba a mil. En su interior no quería ir al funeral, y si estaba en camino era solo para que la madre no estuviera más triste. Ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien.
La cuestión había llegado al final el día que, después de una lluvia de acusaciones, José Roberto había hecho las maletas y partido, prometiendo nunca más poner los pies en aquella casa. Un empleo razonable, el casamiento, su trabajo. Se había dedicado a sus cosas y se había desligado de su familia. Solo llamadas a la madre, en Navidad, fin de año. No pensaba en el padre. Y la última cosa en la vida que deseaba era ser parecido a él. En el velatorio, pocas personas. La madre pálida, helada. Cuando vio al hijo, las lágrimas corrieron silenciosas. Fue un abrazo de desesperado silencio. Después vio el cuerpo sereno, envuelto en una manta de rosas rojas, como las que al padre le gustaba cultivar. José Roberto no vertió una sola lágrima. El corazón no podía. Era como estar delante de un desconocido, de un extraño. Se quedó en casa con la madre hasta la noche, la besó y le prometió que volvería, trayendo los nietos y la esposa para conocerla. Ahora podría venir a casa, porque aquel que no lo amaba no estaba más para darle consejos ácidos ni para criticarlo. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano y le dijo: «Hace mucho tiempo podrías haberlo recibido, pero infelizmente solo después que él se fue lo encontré entre las cosas más importantes». Minutos después de comenzar el viaje de vuelta en el bus, metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo, un pequeño cuaderno de tapa roja. Lo abrió curioso. Páginas amarillentas. En la primera, arriba, reconoció la caligrafía firme del padre y ponía: «Nació hoy José Roberto, casi 4 kilos, es mi primer hijo, un muchachote. Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra». Y siguió leyendo, perplejo. Y ahora lee: «Hoy mi hijo fue a la escuela, es un hombrecito. Cuando lo vi de uniforme me emocioné y le deseé un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente de la mía, que no pude estudiar por haber sido obligado a ayudar a mi padre. Para mi hijo deseo lo mejor. No permitiré que la vida lo castigue». En otra página decía: «Roberto me pidió una bicicleta. Mi salario no da, pero él la merece porque es estudioso y dedicado. Pedí un préstamo que espero pagar con horas extra». Y José Roberto se mordió los labios. Recordaba su intolerancia a las peleas para tener la soñada bicicleta. Si todos sus amigos ricos tenían una, ¿por qué no podía tener la suya? Y una página más decía: «Es duro para un padre castigar a un hijo. Y sé que él me podrá odiar por eso, pero debo educarlo para su propio bien. Y fue así como yo aprendí a ser un hombre honrado. Y esta es la única forma que sé de educarlo». Las páginas se sucedían con cortas y largas anotaciones, llenas de respuestas que revelaban en silencio y tristeza que el padre lo había amado. Debajo de su fachada dura había un corazón lleno de amor. En la última página, el día de su muerte, leyó: «Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable si no hice nada, sino intentar transformarlo en un hombre de bien?» Y para Roberto, en los días de su juventud, con muchas atracciones, los padres eran descartables, sin valor. Ahora él mismo era padre y podía comprenderlo, pero demasiado tarde para abrazarlo. Solo podía elevar su mirada al cielo diciendo: «Si Dios me diera a elegir, no querría haber tenido otro padre. Gracias por tanto amor y perdóname por haber sido tan ciego». Cuando leí estas palabras pensé: tal vez José Roberto somos tú y yo. Y me refiero con respecto a nuestro Padre Celestial. Quizá tantas veces hemos incomprendido el proceder de Dios en nuestras vidas. Quizá muchas veces no hemos entendido que aquellas cosas que Dios permitió en mi vida y aquellas cosas que no fueron como yo quería, aquellas peticiones que yo le hice y Él no me contestó,
quizá no fui capaz de comprender que aún así detrás estaba su inmenso amor por mí. Y es posible que hoy, un día como hoy, donde nuestra sociedad pues celebramos a nuestros padres carnales, podría ser que estemos ignorando e interpretando mal a nuestro Padre Celestial. Me pareció verlo en esta historia, que es así el hombre con Dios. Y encontré una pregunta de Dios realmente impactante, o por lo menos lo fue para mí, en uno de los profetas. Y quiero leeros un versículo de Malaquías capítulo 1, la primera parte del versículo 6. Y es una pregunta que Dios hace a su pueblo, a aquellos que son sus hijos, y Él es Padre de ellos. Y el Señor dice, Malaquías 1, versículo 6, el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honor? Y quizá la historia de aquel José Roberto nos conmueva, por lo menos a mí lo hizo, pero podemos aplicarlo perfectamente a nuestra relación con Dios. Y realmente no le damos honor a Dios cuando pasamos de Él como este José Roberto, porque no tenemos tiempo, tenemos tantas cosas que hacer. Cuando no estamos dispuestos a sacrificarnos un poquito, nos sacrificamos por nuestros intereses, sin duda ninguna. Pero ¿y por las cosas de Dios? Es lo que dice Malaquías capítulo 1. Cuando no damos lo mejor de nosotros, lo damos a nuestras cosas, pero no al Señor. Malaquías capítulo 1. Y dice el Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? O cuando nos quejamos de Dios. Como decía hace un momento, cuando nos quejamos, aunque no sea en voz audible, aunque no se lo digamos a nadie, pero en nuestro interior pensamos, Señor, ¿por qué? Y nos rebelamos por las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Cuando eres todo amor, no hay nadie que ame más que Dios. Es imposible que nadie nos ame, nadie te ame más que Dios. Y aún así, ¿cuántas veces? Quizá no nos damos cuenta y no apreciamos que todo lo que permite en mi vida es para mi bien. Es para transformarnos, como decía el padre de José Roberto, para transformarnos en hombres y mujeres de bien. Cuando nos quejamos de Dios porque no nos da todo lo que pedimos y podemos casi desconfiar si realmente es tan bueno como decimos que es. Sí, Dios es bueno y Dios nos ama. Y por eso nos pregunta, si soy tu Padre, ¿por qué o dónde está mi honor? Y pensaba leyendo esa historia de José Roberto que tal vez un día podamos ser nosotros mismos que nos lamentemos de no haber honrado a Dios, de no haber honrado a nuestro Padre Celestial como se merece, simplemente porque a veces pensamos que no nos está amando como quisiéramos. Y entonces nos pregunte, el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y quisiera transmitir en esta mañana la idea del inmenso amor de Dios como mi Padre. Que Dios nos ama profundamente cuando lo pasamos bien y cuando lo pasamos mal en la vida, Dios no deja de amarme. Y que todo lo que Él permite forma parte de mi incomprensión cuando no me gusta lo que ocurre. Y un día Él seguramente nos cogerá por el hombro y nos explicará y nos dará la razón por qué ha permitido situaciones difíciles en nuestra propia historia. Antes de concluir con unas palabras más, quiero compartir con vosotros otra historia. Y vamos a ver un vídeo de 4 minutos. Es la historia de un hombre que se llama Dick Hoyt. Los titulares lo definían como el superpadre que corrió 32 maratones empujando a su hijo tetrapléjico de nacimiento. Compitieron en más de 1000 carreras, incluidos triatlones, desde 1980 a 2014. Cuando nació su hijo Rick, a los 8 meses el médico diagnosticó su paraplegia, su tetraplegia, y le dijo a los padres que por toda su vida sería un vegetal, que mejor que pensaran en buscar una institución, un lugar para discapacitados donde
internarlo. Os invito a que veamos unos minutos este vídeo que nos habla del amor de un padre, para que luego podamos pensar también, o pueda ilustrarnos el amor de Dios por nosotros. Vamos a ver el vídeo. esas palabras de la historia diciendo hizo todo por amor a su Hijo, Dios hizo lo mismo por nosotros, citando Juan 3:16. Este joven, tras su primera carrera que hizo llevado por su padre, dijo: papá, cuando estoy corriendo siento que desaparece mi discapacidad. Así es el inmenso amor de Dios por nosotros. Cuando hemos puesto nuestra vida en sus manos, Él es el que corre por nosotros. Él nos lleva en sus brazos amorosos y nuestros defectos y nuestras limitaciones desaparecen gracias a lo que su Hijo hizo por nosotros.
Sí, el inmenso amor de Dios por ti y por mí hace que desaparezcan nuestras incapacidades y nuestras limitaciones. Y podemos correr seguros la carrera de la vida, sabiendo que Él se encarga de llevarnos a la meta. Sí, es Dios el que hace por mí y por ti lo que yo no puedo hacer. El inmenso amor de Dios por nosotros. Está bien que en este día honremos a nuestros padres, pero no seamos menos con nuestro Padre Celestial, porque Él sí que sacrificó a su propio Hijo por amor a nosotros. Y lo recordamos en este culto, el amor que lleva al sacrificio, a entregar a su Hijo por nosotros. Y que un día no tengamos que escuchar esa pregunta, el hijo honra a su padre, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Yo no sé lo que significa para ti la palabra padre. Cada uno tenemos nuestras propias experiencias y vivencia de esa realidad. Es posible que en algún caso haya sido un padre malo, un padre ausente. Pero hoy podemos ver, y el Señor nos invita a ver a Dios como Padre. Y no importa si tu padre ha fallado, Dios es mi Padre. Y tengo un Padre para siempre que nunca está ausente en mi vida. Y poderle ver a Él como nuestro Padre. Hace un par de años, una persona me dijo, tras el estudio bíblico del jueves, un estudio donde hablamos del cuarto mandamiento de honrar a los padres, me dijo lo siguiente, me escribió: quiero dar gracias por el estudio de ayer. Me tocó el tema de honrar a los padres. Hace ya que murieron los dos, pero mi padre bebía mucho y echaba de menos su amor conmigo. Tengo 6 hermanos y parece que no daba para todos. Bueno, agradezco hoy, mi Padre Celestial, que su amor es grandioso y abundante y ya tengo paz. Qué liberador el poder ver en esta mañana a nuestro Dios también como nuestro Padre. Y honrarle a Él, que es a lo que hemos venido con este culto, a honrar a Dios, a honrar a nuestro Salvador, también tiene promesa. Porque el Señor dijo en la antigüedad, en palabras del libro de Samuel, que Dios le dice a un sacerdote, y tú y yo somos sacerdotes en esta mañana. Le dijo a aquel sacerdote: yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Que el Señor nos ayude a honrarle en esta mañana. Que el Señor nos ayude a contemplarle, a ver lo que Dios es para ti, y que reciba la honra y la gloria que Él se merece.